¿Alguna vez usted escuchó esta frase? Las mujeres y los niños primero. ¿Quién ha escuchado esa frase? ¿Sí? Las mujeres y los niños primero. Ningún soldado gana una batalla sin antes haber experimentado disciplina en los ejercicios militares. Ningún atleta recibe una medalla sin antes haber pasado privaciones y años de entrenamiento. La crisis solo hace relucir el carácter. Se dice que fue en las costas orientales de Sudáfrica en donde se acuñó esta frase, las mujeres y los niños primero. Cuando un buque de transporte llamado Birkenhead chocó con un arrecife, eso fue por allá en el 1852. Y dice que todos comenzaron a agolparse y se paró el capitán del barco y dijo esta célebre frase, porque todos estaban ahí subiendo, inclusive los hombres, las mujeres y los niños primero. Y quedaron esas palabras legendarias allí escritas, y desde ese entonces se ha convertido en como una palabra sagrada en el argot aeronáutico. Es una demostración como de calma, como de aplomo, en medio de una crisis que se presentaba. En este caso, un naufragio. Alguien dijo, el carácter es revelado en medio de la crisis y no se hace en la crisis. Hoy nosotros vamos a estudiar un relato del Antiguo Testamento donde se nos narra precisamente un momento de crisis. Y sin caer en literalismo, porque a veces tomamos textos del Antiguo Testamento y queremos aplicarlos tal cual directamente, y sucede que fueron cosas que ocurrieron para el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel en particular, pero sí podemos nosotros tomar de estos relatos, que a lo mejor no son mandatos, podemos tomar principios, verdades eternas, y podemos tomar de allí muchas aplicaciones. Eso seguro de que, como dice allá el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay un propósito allí. Y bueno, creo que este pasaje nos puede ayudar para saber qué no hacer y qué hacer cuando estamos en medio de una crisis. Por favor, vayamos al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, y vamos a leer allí al menos ese episodio que va de los versículos 24 al 33. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos del 24 al 33. ¿Estamos allí? Dice así la bendita palabra de Dios. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el vino. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre,
mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad las puertas e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Qué pasaje tan dramático, tan fuerte, tan interesante. Y está obligado uno en ese capítulo 6 a mirar el contexto anterior, por lo menos los versículos del 8 al 23, que es el episodio anterior. Y en el principio de este capítulo 6, uno mira que el pueblo de Dios en ese momento de la historia anhelaba un avance, anhelaba un progreso en su vida normal y también en lo espiritual. Pero el enemigo hacía todo lo posible y todo lo que tenía a su alcance para detener el entusiasmo del pueblo de Dios. No lo mira allí. Eliseo tuvo a su merced a los sirios y hizo evidente que él estaba bajo la influencia del poder de Dios. Él oró, cuando usted ve ese episodio anterior, él oró y el Señor cegó a los enemigos y él los llevó, y después que estaban en el campamento le volvió a la vista, mas no los mataron, sino que más bien le dieron comida, los asistieron y después los despidieron, demostrando que evidentemente era un hombre de Dios y que el poder de Dios estaba con él. Y parece que los sirios dijeron: oye, ¿qué sentido tiene atacar a un hombre tan poderoso, tan grande como Eliseo? Y el rey de Siria hizo una promesa momentánea, porque luego no la cumplió, de no atacar más a Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían visto la mano fuerte del Dios que les acompañaba, y por eso, por miedo más bien, hicieron ese voto, esa promesa. El pueblo de Dios vivía en un lugar, según lo que el texto nos dice allí, que se llama Samaria. Pero los de Siria decidieron hacer otra táctica en contra de Israel, y pusieron un cerco. El texto en Reina Valera dice un sitio, es como rodearlos, como encerrarlos, de forma que ellos no pudieron salir. Estaban allí como cercados, no pudieron salir, no podían enviar productos, no podían hacer negocios foráneos, tampoco podían recibir importaciones ni visitas ajenas. No podían tener ningún tipo de comunicación, ningún intercambio. Fueron prácticamente cortados. Ese es al menos un resumen muy compacto del contexto al pasaje que leímos en esta mañana. Y hay 3 escenas allí que yo quiero resaltar para poder hacer esa aplicación de qué es lo que no debemos hacer y, por supuesto, qué sí debemos hacer en medio de una crisis. Número 1, Dios permite que su pueblo sea sitiado y padezca una hambruna en tiempos del profeta Eliseo. Eso uno lo ve en los versículos 24 y 25. Con eso comienza allí la escena. Y vemos que mientras Israel persistió en sus pecados, entonces Dios levantó a Ben-Hadad, rey de Siria, con todo su ejército para que sitiara Samaria. Al mismo tiempo, le sirviera de adversario para hacer volver o retornar a su pueblo a él. Dios usó a este rey para su propósito. Dice que el rey de Siria sitió a Samaria, y usted lo ve allí en los versículos 21 y 23. Usted ve lo rápido que Siria se olvidó de la gentileza con la que recientemente habían tratado a Samaria. Y en este momento venían para destruirla sin que los israelitas los hubiesen provocado. Lo vemos claro ahí en el versículo 24. Entonces dice: deja ver que cuando vinieron a buscar a Eliseo eran como bandas de merodeadores, mientras que ahora el ejército regular en pleno es el que viene a poner sitio allí en la capital. Aquel sitio, que era Samaria, todo este asunto trajo escasez, trajo carencia de las cosas más necesarias,
sin ellos poder alimentarse, y esto conllevó una serie de muchos problemas. Llegó la crisis a tal punto que el texto lo describe con claridad, que la cabeza de un asno, que para el pueblo de Dios era un animal inmundo, llegó a venderse por 80 siclos de plata, o sea, mucho, mucho dinero. Aproximadamente como 1 kilogramo y unos 300 gramos más. Dice que también lo que aparece allí como estiércol de paloma, que era más bien un tipo de grano tosco de una planta llamada en ese entonces por ese nombre, que era por lo menos unos 5 ciclos, unos 55 gramos, que tomaba ese precio, ese valor tan alto. Era una opción para ellos porque era como un bulbo comestible, algo así como una cebolla, si usted lo quiere llevar a la vida diaria, lo que podemos nosotros conocer. Cuando la espada de Siria comenzó a devorar desde afuera, el hambre comenzó a consumir desde adentro. Pues el plan finalmente de los sirios era destruir a espada no solamente al pueblo, sino también por hambre, cuando usted lee allí el versículo 25. Y yo veo este principio y lo primero que pienso es que el pecado es como una gangrena. El pecado es algo que termina afectando y minando todo. Todo, hermano, afecta todas las áreas de la vida, no solo la parte espiritual, a la persona, a la familia en particular, sino todo. Tu casa, tu sector, tu ciudad, tu nación. El pecado, bien dijo el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo quiero ilustrar con 3 pasajes este principio. El primero está en Proverbios. Proverbios capítulo 14. Vamos a leer allí. Para que usted vea que la Biblia nos muestra que sí, que el pecado tiene sus consecuencias. Si alguien lo consigue, Proverbios 14, versículo 34, puede leerlo. Ajá. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta, o sea, es vergüenza de las naciones. También quiero citar otro texto que no lo vamos a leer, pero para que usted tome su nota allí, allá en el capítulo 9 de Daniel. Pero vamos a leer 2 versículos de ese relato también. Ahí en el capítulo 9, los versículos del 20 al 24. Si usted lo consigue, lo lee también. Daniel 9. Dice el 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Gracias, hermana. En los 2 textos que hemos leído, usted puede ver cómo el pecado nos muestra, afecta una nación. Y allá en el libro de Deuteronomio, en el Pentateuco, en el capítulo 28, que es muy conocido, lo usamos porque ahí están las bendiciones y las sanciones y las maldiciones. El Deuteronomio 28, 52. Vea lo que dice. Y fortificados. Sí, vea que es exactamente lo que yo les estaba pasando en este momento,
del segundo libro de los Reyes es lo que describe claramente el texto en Deuteronomio. Y dice, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías, en toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Hablando en el contexto de las consecuencias de la desobediencia a Dios y del pecado. Hermano, esto le pasó al pueblo de Israel y es un claro ejemplo para nosotros. Eso es un claro ejemplo para nosotros. Que no seamos obstinados en persistir en el pecado, hermano, sino que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Nosotros debemos, según lo que vemos en estos textos, arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Pues nosotros sabemos que mucho de lo que nos está ocurriendo como nación es juicio de Dios, hermano. Es juicio de Dios. Eso es así. Y es primeramente el pueblo de Dios quien debe humillarse y buscar a Dios para que tenga misericordia, que traiga salvación, sanidad, restauración a nuestra tierra. La misma escritura dice, el apóstol Pedro, que cuando el juicio comienza por la casa, hermano. Y si Dios viniera a pedir cuenta a Venezuela, a quien primeramente nos va a pedir primero cuentas a nosotros, que somos la iglesia del Señor. Número 2. Dios mira y valora las actitudes de su pueblo en medio de una situación tan crítica. Dios mira y valora las actitudes de su pueblo en medio de una situación tan crítica. Al menos la escena que está de los versículos del 26 al 32. Dice que el rey de Israel pasaba por el muro y escucha la queja de una mujer que lo puso en desesperación. No era para menos, porque lo que la mujer relata allí era algo espantoso, ¿verdad? El rey de Israel reconoció que solo Jehová podía ayudar y se sintió grandemente consternado cuando encontró que el pueblo practicaba el canibalismo. La mujer comienza a relatarle, oye, yo hice un trato con mi compañera y bueno, nos comemos a mi hijo hoy y mañana nos comemos el tuyo. El rey estaría dando órdenes y observando el muro porque los sirios estaban justamente detrás del muro, ellos estaban sitiados. Pero el rey también estaba muy quebrantado por aquella situación. Y tan es así que el texto lo describe, dice que se rasgó su ropa y como resultado se descubrió que estaba vestido de ropas ásperas de silicio, estaba consternado, estaba dolido por todo lo que estaba aconteciendo. Era una situación delicada. Pero es más dudoso que él se hubiera humillado por causa de sus pecados y los de su pueblo, pues de otra manera no había jurado venganza en contra del profeta, de la vida del profeta. Eso significa, cuando usted lee el texto, usted mira que el rey estaba lleno de gran desespero, pues, porque no había alimento. Estaba como con las manos atadas y como gobernante sentía que no podía hacer nada, que no podía ayudar a nadie, y cuando la mujer le dice, salva, rey, señor mío, con razón él le dice, ¿qué te voy a ayudar yo? ¿Qué te puedo ayudar yo? Si no hay nada, aquí no hay nada en el lagar, no hay nada en la despensa, que te ayude Jehová, porque yo no te puedo ayudar. Y dijo una verdad. Momentos así tan tremendos, definitivamente solamente el salmo que estábamos entonando, cantando. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y el Señor es especialista en hacer eso, hermano. El Señor nos corta todas las opciones para que finalmente nosotros veamos que Él realmente es nuestra salida. Él es nuestra primera y nuestra última opción. La opción más profunda a la cual nosotros deberíamos ir. El problema es que nosotros vamos a todas las opciones y de último vamos al Señor. Estaba desesperado. Aquella mujer, el rey le dice, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero, del lagar, todo está vacío, no hay nada. Dice el versículo 27. Tan es así que se estaban comiendo a los niños.
O sea, era lo peor de aquel pueblo. Aquella mujer y su vecina, ellas habían llegado a ese acuerdo, que al acabarse todas las provisiones, y ellas decidieron, bueno, vamos a cocinar y comernos primero a tu hijo y luego el otro. Imagínense. Y el suyo ya lo habían comido, pero la otra escondió al suyo. Y esto pareciera que fue como la gota que derramó el vaso, porque el rey le causó tal indignación con Eliseo que ese pecado del rey afloró y era el pecado del rey y del pueblo como tal. Que Dios había enviado juicio y él se lamentó de la tragedia, rasgó su vestido, se le vio la túnica de saco de ropas ásperas que llevaba debajo, que era para él como una señal de solidaridad con su pueblo. Pero no, hizo de todo. Pero lo más importante no lo hizo. No se lamentó por su pecado como debía, ni por los pecados del pueblo. En vez de tomar la decisión de destruir los becerros de oro de Dan y de Betel, juró la muerte de Eliseo, del hombre de Dios. La cabeza inocente en ese momento, que era la de Eliseo, él dijo, esta es la cabeza que vamos a cortar. Y era la más valiosa de todo Israel en ese momento. Hermano, esto es triste, porque el rey no fue capaz de reconocer que todo lo que estaba sucediendo era por culpa del pecado y la desobediencia a los mandamientos y a los preceptos divinos. Esto es delicado. Y esto es típico, hermano. Es el típico caso de todos los demás tienen la culpa. Todos los demás tienen la culpa de lo que me está pasando. Yo soy inocente. Siempre buscamos un culpable. Eso es la conducta del ser humano. Cuando Adán pecó allá en el Edén, eso fue lo que hizo. Y así el ser humano ha hecho durante todos los tiempos. Cuando el Señor buscó a Adán, porque fue el Señor que lo buscó. Si el Señor no lo busca, él no hubiese buscado al Señor. ¿Qué le dijo al Señor? La mujer que me diste. Y la mujer dijo la serpiente. Y así es la cadena de la búsqueda de los culpables. Pero no hay una postura de asumir. He pecado, hemos pecado. Mis hermanos, yo creo que ante todo lo que acontece, no es tiempo de buscar culpables simplemente, o de hacer análisis lógicos, carnales, políticos. Somos especialistas en eso. Como espirituales, como hijos de Dios, reconozcamos con discernimiento que este es tiempo de pedir perdón a Dios, de reconocer cabalmente nuestro pecado como hijos suyos, especialmente el pecado de idolatría, el pecado de no darle el primer lugar a Dios y de poner nuestra confianza en el hombre y no en Dios. Hermano, reflexionemos. Idolatría no es solamente adorar imágenes. No, hermano. Idolatría es hacer o poner todo aquello en el lugar que le pertenece solo a Dios. Cada vez que nosotros ponemos a Dios en el lugar donde Él no debe estar es porque estamos poniendo en el lugar que Dios debe estar. Eso. Y fue lo que dijo el reformador Calvino, que el corazón del hombre es una máquina para producir ídolos. Hacemos de todo ídolos. De nuestro trabajo, de nuestros hijos, de todo. Dios es el único digno de ser adorado. Cuidado, cuidado. Tercero, Dios envía una respuesta por su palabra en medio de una situación crítica para Él glorificarse. Dios envía una respuesta por su palabra en medio de una situación crítica para Él glorificarse. Al menos la escena que va desde el versículo 33 hasta los versículos 1 y 2 del capítulo siguiente, el capítulo 7. Dios le informa a Eliseo, ahí en el versículo 32, las intenciones del rey. Y dice que Eliseo se sentó en su casa con toda calma y con él estaban sentados los ancianos a los que dijo que estaba viniendo un emisario del rey para cortarle la cabeza
y que le impidieran la entrada. Dice ahí en el versículo 32. Dice, el rey venía detrás del emisario en su extrema indignación, como si viniese en persona contra Eliseo, pero se detuvo al verle rodeado de los ancianos y en lugar de matar a Eliseo se queja de que ha resultado vana la esperanza en Jehová. O sea, se puso a pelear con Dios. Y ese es el peor negocio en el que usted y yo nos podemos meter, hermano, ponernos a pelear con Dios. Ser humano, nosotros somos tan osados que inclusive muchísimas veces, no lo hacemos algunas veces directamente, pero en nuestro corazón nos enluchamos con Dios, peleamos con Dios. Dios, ¿por qué? No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Renegando, ¿no? Renegando. Esta pregunta que hace el hombre refleja su desesperanza, pero va más allá de esta desesperanza. Es como que si yo me preguntase, ¿podemos esperar más de él esperando que las cosas cambien? En la realidad que vivimos, ¿podemos esperar algo de Dios que venga a darnos un nuevo rumbo a las luchas que sostenemos? A mí me gusta ya en Romanos 8:38, 32, que dice que si el Señor nos dio a su Hijo, ¿será que no nos puede dar también todas las cosas? Lo más grande, hermano, que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nos dio la salvación, nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Será que Dios podrá ir más allá? Todo lo demás es nada. Por eso el capítulo 7 arranca diciendo, de Segunda de Reyes, oíd la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que siempre aparece con poder, como una provisión divina para hacer algo en nuestras vidas. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, siempre envía su palabra. Por eso Eliseo dice, oigan la palabra del Señor que dice, mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El problema es para nosotros, porque miramos según nuestras percepciones o nuestro punto de vista. Pero para Dios no, porque Dios es perfecto, Dios nunca se equivoca y Dios es soberano y Él no comete errores. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios nos responde según su soberanía y según los designios de Él. Hermano, todos quisiéramos cumplidas las promesas de Dios en nosotros, ¿sí o no? Pero ¿será que somos capaces de esperar con fe en la palabra de Dios y en las promesas de Dios? Y ahora les pregunto, y no es una pregunta retórica, es una pregunta para que la respondan. ¿Por qué nos llenamos de desesperanza y muchas veces perdemos la fe? ¿Qué cree usted? Descuidamos la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos llenamos de desesperanza y muchas veces perdemos la fe? Porque no confiamos fielmente en Dios. Porque nos desenfocamos. Somos impacientes. Miramos las circunstancias, ¿verdad, hermano? Pareciera que hay que revisar si lo que estamos diciendo realmente lo estamos convencidos, lo creemos. Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos ayude a esperar en su palabra y no mirar atrás cuando sentimos que Dios no cumple sus promesas y que Él mismo nos guarde y nos enseñe a esperar y a confiar en Él. Lo único que nosotros realmente debemos hacer es ir delante de la presencia de Dios, ir allí y decirle al Señor, Señor, fortalece mi fe, ayúdame a soportar la adversidad, la situación, la crisis, mientras nosotros esperamos
que Él llegue para cumplir lo que Él ha prometido en su palabra. Porque a Él es el que le corresponde, como dice Hechos capítulo 1, los sazones y los tiempos. Es a Él. Dios permite los tiempos de crisis en los que Él valora nuestras actitudes y en su misericordia nos da una respuesta y se glorifica, mostrándonos qué hacer, qué no hacer, por más difícil que sea la situación. ¿Y cuál es el reto en esta mañana, mis hermanos? Que confiemos en Dios. Primero que todo, confiemos en Dios. Que esperemos su providencia, su sustento. Que la providencia y el sustento de Él va más allá de las circunstancias, hermano. Mucho más allá de las circunstancias. El Señor es nuestra fuente inagotable. Cuando nosotros estamos limitados, el Señor es ilimitado, hermano. Pese a lo crítico, hermano, a lo más desastroso, el cuadro más desastroso que usted pueda presentarse, el Señor está por encima de esa situación, de lo que esté ocurriendo. Él sigue siendo esa torre fuerte, ese pan de vida, esa agua viva. Solo Él puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Él es suficiente. Si lo tenemos a Él, lo demás es secundario, terciario. ¿Y qué no debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Bueno, hermano, no seamos obstinados en persistir en el pecado. Vamos a resolver esa situación. Vayamos al Señor. Si hay algo en el que nosotros sabemos que no estamos a cuenta con Dios, vayamos a resolver esa situación. Humillándonos, pidiéndole perdón. Señor, límpiame, lávame, restáurame. Seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Obedezcamos su palabra. ¿Qué no debemos hacer? No es tiempo de buscar culpables. No caigamos en esos análisis tipo internacionalista. No es tiempo, hermano. Veamos que todo lo que físicamente aquí está ocurriendo tiene un trasfondo espiritual. Tiene un trasfondo espiritual. Y el pecado afecta a la tierra, hermano. Se lo pueden decir los que sobrevuelan cuando justamente pasan entre Dominicana y Haití. Se ve la diferencia entre la desolación de Haití y lo bonito de Dominicana. El pecado, hermano. Y ese es el problema que tiene Venezuela. El problema más grave que tiene Venezuela no es un problema político, social, económico. Es un problema espiritual que se llama pecado. Y nosotros poniendo la mirada en el hombre. Seamos obedientes a los mandamientos de Dios. No es tiempo de buscar culpables. Simplemente no es tiempo de hacer análisis lógicos o carnales. Y como espirituales reconozcamos con discernimiento que es tiempo de pedir perdón a Dios y de reconocer cabalmente nuestro pecado, hermano. ¿Qué no debemos hacer? No nos llenemos de desesperanza ni perdamos la fe. No nos llenemos de desesperanza ni perdamos la fe. Eso yo se lo puedo aceptar a alguien que no se ha convertido, que no tiene al Señor Jesucristo. Eso yo se lo puedo aceptar a alguien que no ha tenido un encuentro real y personal con Jesucristo. Pero nosotros no, nosotros tenemos de dónde agarrarnos. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo, hermano. Si no, vaya y dígaselo a nuestros hermanos que están en los pueblos musulmanes, que están en los lugares, en los contextos de riesgo. La gente que va a servir, que va como misioneros, como ellos van como misioneros a servir a lugares de difícil acceso, y ellos no van a pasarla chévere, ellos van dispuestos hasta morir. O sea que no porque usted y yo le estemos sirviendo al Señor, todos nos tienen que salir chévere. No, eso es una oferta engañosa. Jesús no dijo eso, Jesús dijo, en este mundo tendré aflicción, pero no teman porque yo he vencido. Entonces, no es tiempo de llenarnos de desesperanza ni de perder la fe. No, no es tiempo. En medio de la crisis es cuando nosotros debemos llenarnos más de la esperanza y de las convicciones de fe contenidas en la palabra de Dios. Si alguien allá afuera anda así, hermano, ¿por qué no tiene a Cristo? Prediquémosle el evangelio, porque es comprensible. Alguien que no conoce a Cristo, con justa razón, anda así. Pero nosotros somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Tenemos al Señor.
y tenemos nuestra mirada en las cosas de arriba, por encima del sol, como entonamos la fe. Hermano, esperemos con paciencia en la palabra de Dios y en esas ricas promesas que están contenidas en ella. Que Dios nos ayude, hermano. Reflexionemos en esta mañana que Dios, como parte de sus juicios, permite las crisis y ciertas situaciones difíciles. Evaluemos, hermano, la importancia de nuestras actitudes en medio de las situaciones críticas. La manera como nosotros reaccionamos en medio de las situaciones críticas habla de nuestro carácter, habla de nuestra madurez, habla realmente de lo que nosotros estamos hechos. Y miremos bien por las Escrituras qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer por más adversas que sean las situaciones. Finalmente, hermano, veamos a Dios glorificándose por difícil que sea la situación, por crítica que sea la situación. Ahí donde está, incline su rostro. Y si algo de esta palabra usted dice, oye, de todo, esta partecita es para mí, o todo es para mí. Bueno, hable allí con Dios. Si usted tiene que pedirle a Dios perdón por algo allí, póngase a cuentas con Dios. Hable con Dios allí. Dale gracias por su palabra. Señor y Dios, tu palabra es tan clara, es una brújula, es una lámpara, es una lumbrera. Y definitivamente nos muestra qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer en tiempos de crisis, Señor. Nos queda claro por este relato del Antiguo Testamento en el libro de los Reyes, que en los tiempos de crisis que muchísimas veces, Señor, son parte como de un ensayo que tú permites para ver nuestras actitudes, para mostrar tu misericordia y ver que la respuesta tuya siempre, Señor, es para glorificarte, para enseñarnos, para mostrarnos qué hacer y qué no hacer. Ayúdanos a mirar como tú quieres, Señor, que miremos por difícil que sea la situación, Señor. Reconocemos, Padre bueno, que mucho de lo que acontece en las naciones de la tierra es parte de tu juicio por causa del pecado, por causa, Señor, de darte la espalda a ti, Señor. Y sabemos que nuestra patria venezolana tiene un problema de pecado, Señor, de idolatría, de inmoralidad, de corrupción, de hechicería, ocultismo, tantas cosas que tú aborreces. Dice tu palabra, pecado de abominación. Ten misericordia una vez más, Señor. Así como clamamos en grupo, pedimos que tengas misericordia de Venezuela. Y que tú puedas, Señor, salvar a muchos pueblos, Señor. Que pueda ser libre de la peor esclavitud del ser humano, que es la esclavitud al pecado, Señor. Ayúdanos a tener actitudes correctas como verdaderos cristianos e hijos de Dios, por más difícil que sea la situación, Señor. Guárdanos de tener actitudes carnales, Señor, como los que no conocen a Cristo. Y ayúdanos, Señor, a hacer lo que como cristianos debemos hacer por más adversa que sea la circunstancia, Señor. Ayúdanos a confiar que finalmente tú terminarás glorificándote por difícil y crítica que sea una situación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bueno, dándote las gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde.